Buenos días, buenas noches y buenas tardes ahí donde quieran que nos estén escuchando o viendo. Este es un episodio más aquí templado entre cafés, aquí en el café de aquí y con el estudio White and Black. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito vamos a empezar primero con una de mis anécdotas o experiencias más que nada. Yo cuando estaba en la escuela, en la universidad quiero decir, uno cuando yo estaba por ahí del octavo semestre, una de las cosas que yo me preguntaba, qué iba a estar haciendo yo en un año ya que saliera de la escuela. Y pues no sabía ni qué, o sea, al final no sabía qué es lo que iba a estar haciendo, dónde iba a estar trabajando o dónde iba a estar yo, o desempleado, no sé. Y me preguntaba, ya a esa altura yo ya estaba ansioso por ir a trabajar, ¿no? Pero después yo encontré un trabajo y a los 3, 4 meses, híjoles, deseé otra vez regresar a la universidad. No sabía lo que tenemos en ese momento. Pero bueno, todo termina por madurar, por entender. Y, y pues esas experiencias en la universidad me dejaron muchos maestros que yo conocí. Aún continúan siendo buenos amigos, buenos conocidos. Algunos ya no están, pero eh, toda esa enseñanza en la escuela fue bastante agradable y necesaria para la industria. Sin embargo, una de las cosas que sí consideré y que sí visualicé es que a lo mejor no era lo suficiente para poder desarrollarme completamente en la industria. Si bien la industria y la academia intrínsecamente van relacionadas, no necesariamente tenemos todas las bases completas, porque al final la experiencia te ayuda mucho y solamente la vas a obtener ya trabajando. El tema de hoy va enfocado a qué tipo de habilidades, qué tipo de conocimientos debemos nosotros tener para cuando salir de la escuela estemos lo suficientemente adaptados y con el conocimiento de poder desarrollar nuestras habilidades y todo lo que aprendimos en la escuela en la industria. El día de hoy nos está acompañando la doctora Montserrat. Muchas gracias, Montserrat, por haber aceptado la invitación y por favor, presentante, ¿quién es Montserrat? Hola, Esaú. Primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me honra mucho participar en esto, en cómo difundir justamente lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias también a White and Black, al estudio, por hostearnos aquí. Bueno, qué buena pregunta. ¿Quién es Montserrat? Porque está filosófica, ¿no? Voy a empezar a lo que me dedico. Actualmente soy profesora en la carrera de Ingeniería en Materiales, también soy ingeniera en materiales, maestra en Ciencias en Metalurgia y doctora en Ciencias de la Ingeniería por el Tecnológico de Morelia. Y como estuve trabajando algunos años en la industria, pues bueno, eso me hizo ir hacia la parte de la academia, pero tratar de combinarlo justamente con otras actividades, con asociaciones como ASM, donde ya puedo decirlo, ya tuvimos el cambio oficial de la mesa directiva. En los siguientes 2 años voy a fungir como vicepresidenta y también soy vicepresidenta de la Asociación para la Tecnología del Hierro y el Acero. Soy advisor de un capítulo estudiantil de Material Advantage. Realizo algo de investigación en cuanto a tratamientos térmicos y vendo mole los domingos, decían también. Oye, ¿y qué deja más la escuela o el mole los Obviamente domingos? el mole. No, sí, pero bueno, enrolada en temas academia y enrolada en temas asociaciones. O sea, es como que donde encontré justamente esa combinación, el que no limitarme nada más a dar clases. O sea, yo mucho tiempo pensé que iba a estar en la industria por muchos años, ¿no? Pero terminé regresando a la academia viendo justamente que no había un clic entre academia e industria. Y dije, ok, ahí hay un buen tramo donde puedo yo tratar de hacer ese puente y es lo que he estado haciendo en los últimos años, justamente.
Uy, eso de los moles ya también me interesó un poquito. Mole moreliano. Moreliano, ¿no? Originaria de Morelia, ¿verdad? Nací en Acámbaro, Guanajuato. Ah, Guanajuato. Sí, bueno, nací en Celaya, Guanajuato. Ok. Viví muchos años en Acámbaro hasta que empecé a estudiar en el Tecnológico en Morelia. Pero pues técnicamente siempre digo soy de Morelia porque ya cuando empiezas a decir, no, que de aquí y de acá y viví acá, es más simple. En Morelia, técnicamente. Morelia. ¿Y qué te llevó a los materiales? Tú fuiste es de materiales, ¿no? Soy ingeniero en materiales. Ok, porque hay una gran diferencia, híjoles, a lo mejor pico, ahí pongo el dedo en la llaga, pero hay mucha diferencia en la parte, yo soy metalúrgico, y híjoles, cómo se extrañan a los metalúrgicos, ¿no? Sí. No es cierto, pero al final, yo soy metalúrgico y es materiales, va muy relacionado, pues materiales va un poquito más extenso que la metalurgia. ¿Por qué decidiste tomar materiales como tu camino? Justo ayer platicábamos eso en una reunión de cómo llegué ahí. Yo recuerdo que cuando era más chica pasaba por los parques industriales y siempre me llamaban la atención. Como que decía, ¿qué harán ahí? O sea, se ve tan grande y como que se ve rudo, o sea, hay algo allá adentro que están haciendo. Y alguien me dijo, bueno, si te gusta la industria, estudia ingeniería industrial. Nada más equivocado de la realidad, ¿verdad? O sea, algo que nos lleva al desconocimiento de la carrera, justamente. Claro. Llámese metalurgia, llámese materiales. Pero yo me quedé con esa idea y dije, ok, me gusta la industria, industrial, ¿no? De hecho, cuando entré al CBTIS, primero entré a computación porque era el hit en ese entonces. Decían, no, pues estudia sistemas, va a ser el futuro. Y entonces entré a sistemas, pero me aburrí y me cambié a máquinas de combustión interna. Y pues bueno, ahí me gustaba ensuciarme y que no nos podían hacer gran cosa, pero el punto era como que ver la transformación. Ahí fue cuando dije, ok, me gusta ver qué sucede adentro, no que sea una caja y entra y sale, sino qué está pasando. Y después empecé a investigar un poco de las carreras. Estaba mecánica, estaba industrial, estaba química, pero no había una que hiciera como que la combinación. Y de hecho yo ya había estado pensando en industrial, saqué mi ficha de ingeniería industrial en el TEC de Morelia y toda la cosa. Y justo cuando estaba en la fila, que antes sí hacíamos filas kilométricas para sacar las fichas, ahorita ya es súper cool, o sea, ya ahí en línea, ¿no? Antes había compañeros que se formaban en la madrugada. Y como fue un buen rato el que estuve formada, llegó una maestra que daba clases en ingeniería en materiales. Les comenté ayer que también trabajo en Tremec, estudié aquí en la UAC, justamente, egresada de la Autónoma, y nos dijo, chavos, ¿saben qué? Eso de que la carrera de sistemas es el futuro no es cierto. El futuro es ingeniería en materiales. A lo mejor era su eslogan, ¿no? Para convencer. para jalar, ¿no? Pero funcionó, y pues rayé la ficha y dije, ok, va. Ya sabía más o menos de qué eran materiales, pero como que faltaba el empujoncito para que ya tomara la decisión. Y dije, sí, definitivamente materiales hace muy buen clic. O sea, no es solamente química, no es solamente mecánica, no es solamente industrial. O sea, ves de todo un poco. Ya que entré, me di cuenta que pues yo soy ingeniera en materiales, pero la realidad es que soy ingeniera siderúrgica. O sea, el core de lo que día a día hago, de lo que trabajé, de lo que estudié, pues son aceros. Pero le cambiaron el nombre pues para que también fuera un poquito más compatible, atractivo, futurista, innovador, así como que el eslogan ahí de mercadólogo, ¿no? Sí, claro. Pero pues estamos enfocados al final también en los aceros. Pasa mucho con los metalurgistas, ¿no? Al final dices, bueno, veo cobre, otros, pero la mayoría el cobre es aceros. Pero sí, ahí jugaron muchas cosas, ¿cómo dicen? Se juntaron se alinearon los astros. Llegó una maestra ahí que te dijo, órale, a materiales. Sí. Y ya, te quedaste en materiales, nada más que bien. Y ahora ya, yéndonos al futuro unos cuantos años, tú decides dar clases para la misma materia, bueno, para la misma carrera. Y hablando ya un poquito sobre el tema del día de hoy, ¿tú cuáles crees que sean, ya de lleno, ¿sí? ¿Cuáles tú crees que sean los materiales, o no los materiales, las materias o las asignaturas que realmente sí o sí deberían de estar o están en esta carrera? Empezaría por física del estado sólido, por ejemplo, o ciencia e ingeniería de los materiales. Va cambiando un poco,
porque yo creo que es ahí donde entiendes qué es lo que vas a hacer. Ajá. En materiales, en el programa, por ejemplo, acá en Morelia, lo llevan como en cuarto semestre. Y sé que es la materia que tienen que llevar sí o sí, porque yo estaba a punto de salirme de materiales. O sea, tercer semestre, pues estaba llevando cálculo, electricidad y magnetismo, como que muchas materias que son de ciencias básicas les llaman. Y tenía amigas que ya sacaban muelas, que estaban estudiando odontología, y había otras que ya decían que abrían cadáveres. O sea, ya estaban como que haciendo algo. Ya no digo, ya podían recetar, pero ya estaban como que muy enfocadas en el área de la salud, pero ya estaban viendo a qué se iban a dedicar en un futuro. Y decía, yo estoy viendo cálculo, ¿qué voy a hacer en 2, 3, 4 años que egrese? No tengo todavía ni idea. Y creo que cuando en cuarto semestre llevé física del estado sólido, como que ya, ahí te hace el clic de que, ok, estructuras, ok, yo las puedo modificar, y le puedo poner temperatura y puedo hacer que cambien, wow, o sea, y en frío y también puedo hacer que cambien. Entonces, ahí como que empiezas a entenderlo un poco más, luego pasas a diagramas de equilibrio, por ejemplo, y ya ves el tema como de termodinámica, cómo influye. Yo creo que también todos se enamoran en procesos de manufactura, porque ahí es ya donde ves la aplicación directa, ¿no? Pero son como, yo creo que empezaríamos a lo mejor con física del estado sólido, que es donde sí o sí te gusta, ¿no? Que ya empiezas a entenderlo y ves cómo está ¿cómo le llaman? El tetraedro, ¿no? De los materiales, que dice que hay estructura, propiedades, aplicación, desempeño. Y eso se queda para siempre. Yo les digo, apréndanse las redes de Bravais. No es como que te las vayan a preguntar, pero al menos te hacen entenderlo, ¿no? Ya después es cuando correlacionas. Pero sí, yo diría que son como las básicas. Te decía diagramas de equilibrio, transiciones de fases también. O sea, entender qué pasa y por qué pasa, ¿no? Yo no sabía que, bueno, como en la parte cuando yo estaba en la industria, estaba un poco más en la fabricación de acero líquido. En los tratamientos térmicos hace poco me comentaba Israel Bernal que decía, si vas a una planta de tratamientos térmicos, no te voy a decir que en todas, pero hay mucha gente que se dedica a eso desde hace mucho tiempo y dice en frío porque así vengo enfriando desde hace mucho tiempo, pero en realidad a lo mejor no estoy muy seguro qué pasa. Y yo lo que les digo a los chicos es, justamente ustedes van a estudiar eso para saber qué pasa si te vas más rápido, más lento o intermedio o cambias el medio. Y ahora lo haces con agitación. Digo, todo eso lo entiendes hasta que no ves las materias donde ves transiciones de fase y qué pasa bajo cada condición, ¿no? No, sí, yo recuerdo, ahorita que hablas de las redes de Bravais, dije, no, ¿y eso qué son? Y al final de cuentas, yo creo que cuando los vimos ahí en la escuela, por ejemplo, yo lo empecé a entender ya años después, incluso que ya estaba en la industria, digo, me acordé en algún momento que eran las redes de Bravais. Ya cuando empezaron a hablar el FCC, BCC y dijo, creo que esto es todo lo que estaban hablando, ¿no? Y pues digo, sí son básicos, ahora sí que son materias básicas que dices, sí o sí te las tienes que aprender. Y eso, esas transformaciones de fase, pues obviamente se dan en los tratamientos térmicos. Y específicamente en tu carrera, no sé si cuando tú estudias o ahora que ya estás tú dando clases, hay alguna materia específicamente que hable tal cual, no tanto de la física de los sólidos, sino en sí de los tratamientos térmicos. ¿Existen los tratamientos térmicos en la materia? Yo recuerdo que creo que nada más una clase tuvimos específicamente que se llamaba tratamientos térmicos. ¿Ahorita cómo está? Sí, hay una sola materia de tratamientos térmicos. O sea, lo ven desde el punto de vista ya operacional, o sea, del proceso. El análisis de los TTTs, de los STs, el cómo cada medio de temple va cambiando las condiciones. O sea, y de hecho ese se lleva ya después que llevaron física el estado sólido, diagramas de equilibrio, caracterización microestructural, que también tienen que preparar las micrografías, transiciones de fases, y ya después hasta el final llegan a tratamientos térmicos, donde ya llevan a cabo ellos justamente la operación, y entonces ahí ya como tienen todo el background, entonces hacen el tratamiento,
ya llevaron también una materia de comportamiento mecánico, entonces ya le pueden hacer todo, prepararla, analizarla, determinar tamaño de grano, qué fases hay presentes, hacerles pruebas mecánicas y poder tomar ya, digamos que un análisis completo, ¿no? Pero sí, creo que en el caso de Morelia en particular dio un giro en los últimos 10, 15 años un poco más enfocado en metalurgia física. De hecho, el plan de estudios cambió un poco más hacia ese enfoque. Cuando yo estudié, era la especialización en fabricación de hierro y acero. Entonces veíamos más la parte líquida, es más como la aceleración secundaria, que también todavía lo llevan en la carrera, pero cambia mucho dependiendo de quién da clases. Entiendo que, por ejemplo, hay universidades que también tienen la carrera de ingeniería en materiales o tecnológicos, pero están más en materiales compuestos o están un poquito más en polímeros. Depende mucho también de los profesores que tienen la clase, ¿no? O sea, como que el enfoque. ¿Y crees que realmente ese es el punto, quién da las clases para cambiar un poquito el esquema de la materia, todo el temario de la carrera, específicamente de quién es el que está dando las clases en ese momento? No debería, pero sí ocurre, porque pues al final das la materia en cuanto a lo que te apasiona, lo que te gusta y lo que conoces. O sea, siento que a veces pasa a lo mejor en ingeniería en materiales, como se supone que los chicos llevan una materia de polímeros, una materia de cerámicos, nanomateriales también llevan, como que un poquito de todo, ahí medio tutti frutti. O sea, al final le das un enfoque dependiendo del cuerpo académico, como cuál es su expertise. Si el expertise es más hacia los aceros, como nos pasa a nosotros, bueno, la especialidad se enfoca un poco más en eso. Entonces, ¿crees que va... Adiós a los que se van. ¿Crees que vaya enfocado entonces la definición de las materias en función de quién está en el entorno académico específicamente? ¿Quién está en el entorno académico y las industrias que están cerca? También tiene mucho que ver. El que esté cerca a lo mejor de zonas donde se fabrica mucho acero, por ejemplo, no se trata mucho acero. O sea, yo siento que eso puede influenciar la forma en la que al final se define las materias y cómo. Esa es una, y la otra es la experiencia que tiene también cada profesor. La realidad es que una de las cosas por las que yo decidí primero irme a la industria y después regresar a la academia es porque dije, bueno, no puedo venir a enseñarles algo que yo no conozco o prácticamente que no he visto, ¿no? Entonces necesito ejercer mi carrera para poder yo también darles los conocimientos en donde hayan no solamente una parte teórica, sino una parte práctica, y eso también juega un papel muy importante. El hecho de que tú puedas compartir la experiencia que has tenido con los alumnos, pues les da otra perspectiva, que es una de las cosas que yo trato de cuando trabajo con ellos, es ok, piénsalo teóricamente porque estás estudiando eso, pero también piensa en la aplicación que vas a tener después. Y eso también influye mucho en la forma en la que la universidad tiene como ese desempeño. Te lo comento porque justamente ahora con la iniciativa de ASM en tu universidad, que lanzaste en la mesa directiva, siempre me preguntaba, ¿serán lo mismo los estudiantes de Saltillo que los de la UNAM, que los del Poli o los de Morelia, cualquier otra universidad? Hay obviamente una gente como de la ciudad, obviamente de la cuestión social, pero sí hay muchas diferencias, aunque sean materialistas o metalurgistas, son muy diferentes. O sea, y sí depende, dices, bueno, ¿qué puede ser en este caso? Pues a lo mejor también como que la planta docente en que se enfoca, ¿no? Creo que en Saltillo son más hacia la fundición y también son ingenieros en materiales. O sea, nosotros somos más en aceros. Creo que aquí en Querétaro ahorita el tecnológico, aunque tiene la carrera, he escuchado que están un poco más hacia nanotecnología o compuestos, como que otro tipo de materiales. Es algo que yo he notado a lo mejor que sí tiene un poco que ver, independientemente al final tú tienes una currícula como profesor y te van a decir, tienes que ver estos temas, ¿no? Okay. Pero a veces son currículas de hace 5 años y la industria no es la misma de hace 5 años, entonces ya es donde
puedes tomar la decisión de decir, bueno, voy a dar los temas. Si quiero mantener algo actualizado, pues de acuerdo a lo que se está viendo ahorita, ¿no? Allá afuera. Ok, y yo creo que esto último que dices es bien importante, pero antes de eso quería preguntarte yo, digo, y a lo que tú has visto más o menos, ¿qué porcentaje tú dirías que los profesores tienen experiencia en campo de los que están dando clases, ¿no? ¿Crees tú que es poco, es mucho o es lo suficiente como para poder, aparte de la parte teórica, impartir un poquito de experiencia ya aplicada de la teoría? Depende de la universidad, porque, y bueno, de la localización de la universidad, porque te voy a poner el ejemplo, en Morelia somos una zona no tan industrial. Ajá. Entonces no tenemos, por ejemplo, la facilidad de que pudiéramos estar trabajando e ir por la tarde a dar clases, como creo que sí sucede aquí en Querétaro. Hay profesores que trabajan al mismo tiempo en la industria y tienen esa capacidad. O sea, sí hay ahí... sí hay un punto de mejora, un área de mejora, porque creo que ha cambiado bastante de hace 3, 4 décadas ahora. Yo les pregunto mucho a los profesores que están por jubilarse acá en Morelia, que fueron mis profesores y ahora son mis compañeros de trabajo. Les decía, ¿y cómo empezó la carrera? Porque me imagino que químico metalúrgico es exactamente lo mismo. Siempre son poquitos, ¿no? Sí. O sea, son grupos chiquititos. Sí, bueno, en ese punto, cuando yo estaba estudiando, creo que la generación donde me tocó junto con Víctor, era la generación o fue la generación donde empezó a haber más gente en la carrera. Digo, estamos hablando que muchos, una multitud, eran 20. Ándale, Eran 20, pero antes de eso, o sea, yo veía cuando estábamos en los primeros semestres, observábamos los últimos semestres y los semestres que estaban intermedios, eran 3, 4 personas. Había veces que en un semestre pues había una sola persona, ¿no? Sí. Y creo que eso ahorita ya ha cambiado mucho. Y, sí. y una de las cosas es, creo que también es ese cambio de que habías comentado en un inicio, de los enfoques que traían porque ahorita ya en la UAC ya creo que fuimos de las últimas generaciones que éramos metalurgistas, o sea que era el metalúrgico, ya cambió a materiales en la UAC. Nosotros salimos y bueno, creo que estamos ya en los últimos semestres y el primer semestre ya era ingeniero en materiales y enfocado mucho al tema de los materiales. Y una de las cosas que sí observamos es de que ese cambio generacional de metalúrgicos a materiales también se dio junto con el personal que estaba impartiendo las clases. Creo que ahí corroboramos ese punto en el que sí influye mucho el qué tanto influye los profesores. Sí. En la impartición de la materia bueno, así ahorita como tal, independientemente del lugar de donde estén. Y ellos se enfocaban mucho más ya a los materiales compuestos, cosa que por ejemplo los coordinadores o los nuevos que estaban ahí dando clase, pues eran doctores enfocados a los materiales tal cual, ¿no? Y en Querétaro pues la industria sigue siendo la misma o enfocada a un mismo nicho, que no es de que se haya modificado el giro de todas las industrias que tenemos aquí en Querétaro, ¿no? Creo que es uno de los puntos que yo visualizo que sí es un factor ahorita en este momento para definir cómo se está tomando el temario de las carreras de materiales. Y la pregunta es, creo que la contestaste hace rato, pero de todos modos la quiero comentar, es ¿ingeniería en materiales trae el mismo temario en todo México? Entiendo que sí. Hay algunas materias que llegan a cambiar porque al final terminan con una especialización. O sea, en el caso de Morelia es metalurgia de la aceración y la soldadura. Entonces, las últimas materias pues se enfocan en temas de selección de materiales, en metalurgia de la soldadura, aceración secundaria. Entonces, ahí es donde digamos que tienen alrededor del 60-70% las mismas materias y el resto de la especialidad ya están enfocada en un tema en particular, en algún tópico.
y ahí va cambiando. Por ejemplo, te decía hace un momento Saltillo, pues está enfocado más en fundición, ¿no? Que probablemente obedece a algo que hay cerca o a la plantilla que está ahí. Pero se supone que los chicos, por eso el cambio en ingeniería en materiales era para que tuvieran una perspectiva más multidisciplinaria, llamémoslo así, de que no solamente sé de aceros, también sé de un poquito de nanomateriales, un poquito de polímeros, pero el corazoncito, yo les digo siempre, en la mayoría que veo, es metalúrgico. O sea, Metalúrgico. sí. O metales, por ejemplo, ahorita aceros o aluminios, ¿no? Uh-huh. O aleaciones ligeras. Pero yo creo que es algo que no cambia, como lo mencionabas hace un momento. O sea, cuando yo estaba, que era 2004, 2005, que empecé la carrera de materiales, muchos decían, no, ¿sabes qué? El futuro son los compuestos. Y había uno que otro profe que decía, nunca va a haber algo que sustituya las propiedades que tiene el acero. O sea, sigue sin existir porque de una u otra manera el aluminio tiene algunas propiedades, pero nunca va a ser lo mismo. O sea, al final regresas al mismo material, la misma aleación. Sí, yo creo que bueno, está bien complicado eso, ¿no? Porque yo recuerdo, digo, todavía me tocó incluso ya los cursos que tomé después de egresado, ya para la titulación, uno de nuestros asesores pues era doctor en materiales. Y él nos platicaba mucho, nos decía mucho, no, pues ahorita los materiales, los compuestos, las superalaciones o todo eso van a empezar a cambiar la el futuro, ¿no? El futuro va a ser esa parte, ¿no? Hasta cierto punto, en ese momento, pues era lo nuevo, entonces nosotros sí creíamos que podría pasar esto, ¿no? Y ahorita, siendo un poquito realistas en el aspecto de que para cambiar a los compuestos y dejar de lado los aceros, tendremos que cambiar completamente la infraestructura, no solamente de la industria, sino de todo, o sea, es prácticamente, como comentamos en el primer episodio, a donde quiera que vas a ver acero, donde quiera. ¿Sí? Intrínsecamente va a haber acero y creo que es muy complejo, digo, toda la infraestructura a nivel mundial, me atrevo a decirlo, va en función de ese material. No puede haber algunas innovaciones, pero va a ser muy pequeñas. Uh-huh. Y ya, y es bien complejo que podamos sustituir el acero. Eso sí, yo creo que sí es una verdad, un hecho, que es bastante complicado sustituir completamente el acero. Lo podremos ayudar, pero no creo que sea en un futuro cercano ni a largo plazo poder cambiar ese tipo de industrias, porque donde vivimos, cómo vivimos, está en función de esa parte, ¿no? Y una de las preguntas es, y en la academia, ¿visualizan o tienen alguna visión o algún departamento o algo que les diga qué tipo de materias, sin sustituir la parte del ferroso, ¿no? Uh-huh. Que se deben enfocar como para innovar en la parte de fuera de la academia y en la industria? Tratamos de hacerlo justamente con las asociaciones como ASM. O sea, si recuerdas, en la primera edición que tuvimos, que fue 2023, Uh-huh. al final tratamos de hacer siempre una mesa redonda. Cuando nos visita alguien externo, vamos a aprovechar para preguntarle, oye, ¿tú cómo ves la currícula, las materias? Y la realidad es que tratamos de hacerlo lo más enfocado a lo que está viendo justamente en la industria, ¿no? Ustedes como industriales son el primer input porque son los que nos pueden decir si vamos bien o tendríamos que modificarlo. Cada ciertos años se tiene que ajustar en función de las necesidades del mercado, de la parte externa de investigación, para que siga actualizado, ¿no? Hay algunas que seguirán las básicas, pero sí tratamos de tener esa interacción con asociaciones, con la industria, un poquito con la investigación, porque muchos chicos en los últimos años también se han estado insertando a la parte de la maestría, después al doctorado, pero es una de las formas que podemos mantenernos de acuerdo a lo que necesita justamente pues nuestros clientes, ¿no? Que son las industrias que van a contratar a los egresados. Por ejemplo, ahorita en tu caso, digo, en tu caso particular, ustedes ahí en el Tecnológico de Morelia, ¿cómo
¿Cómo introduces a tus alumnos que ya están a punto de salir para que se vayan acostumbrando o viendo o eh, aparte de la SM, qué otro tipo de mecanismos ustedes utilizan, por ejemplo, para que ellos empiecen a tener ese contacto con la industria? Las estancias de verano. Ahorita ya llevamos 3 años que hemos buscado la vinculación con diferentes empresas para que si no estás haciendo nada en junio, julio, agosto, bueno, pues vete a aprender, ¿no? Ujú. Y es muy buena etapa porque justamente yo les digo siempre, no se sientan como que ya con la idea de que están esperando que vayas a solucionarle los problemas. Lo que tienes que estar es ahí, enfrente de. No es lo mismo, la realidad es, yo soy investigadora, pero te lo digo, no es lo mismo desarrollar un proyecto de investigación que a lo mejor sí correlacionas, sí haces tratamientos térmicos y yo trato de darles también como que la experiencia combinada con visitas industriales, pero no es lo mismo obviamente que lleves una estancia, porque ahí no solamente aprendes de la parte técnica, también cómo se lleva a cabo, es lo más cercano a la vida real, ¿no? A lo mejor no te van a tratar como un empleado ya, pero sí vas a ver cómo es la dinámica de la empresa, ¿no? Y eso es invaluable y no lo puedes replicar en la escuela por más que lo intentes. Ahorita comentaste eso, pero ¿crees que deberían? de en el caso de que se puedan asustar o digan, no, como que esto está muy pesado para mí. Ajá. Sí, sí deberían, porque ahí es donde dices sí o no. Y es mejor saberlo en los primeros, a lo mejor segundo, tercer año, a que ya estés, porque ha pasado que ya estás en noveno, sales y dices, híjole, no, como que esto no me gusta, a lo mejor yo me debí haber ido por la nanotecnología, ¿no? O algo así. Creo que es bueno que no tan avanzado tengas esa oportunidad de estar ahí. Bueno, y si no, visitas industriales tan fácil. Yo les digo, cuando estás enfrente de un horno, llámese horno de fusión o horno de tratamiento térmico, o lo amas o dices esto no es para mí. Ajá. O sea, empiezas que el calorcito y ya cuando alguien está así como que, ok, vele pensando a lo mejor en o en alguna línea o en algún trabajo donde no lleves tanta temperatura, ¿no? No, sí, o sea, además para que tengan en contexto los que no están familiarizados con eso, pues me imagino que en sus casas tienen su horno para hacer pasteles, ¿no? Imagínense si han horneado o han visto a sus papás hornear, acérquense un poquito cuando estén horneando, cuando estén en la estufa y pónganse a 10 centímetros, del horno, pero eso ahora multiplíquenlo yo creo que por 4 por 10, ¿no? Porque sí, al final de cuentas los tratamientos térmicos, los hornos, y más no se diga en la parte de fusión, eh, tienes a 10 metros de distancia y ya te estás quemando, ¿no? Ya estás deshidratándote. Los hornos de tratamiento térmico, cuando pasas entre los hornos, estamos hablando tal vez en épocas de calor. Fíjate, yo hice una, porque sí tenía esta curiosidad, ¿no? Oye, 5 metros de este lado, 5 metros de este lado, 2 hornos. Y en el centro, dije, pues, ¿cuánta temperatura estamos ahí? Estamos hablando que en ese lugar, estamos hablando que eran como 50 grados. 50 grados entre horno y horno. Y, y no es para asustar, pero sí es para decir, a ver, son a lo mejor las expectativas que nos planteamos de estudiantes se derrumban cuando ya estamos en la industria, ¿no? Sí. Entonces, eh, ah, tomando tu comentario, es bueno cuando ya estás en cierto nivel, estás en tus estancias, entonces yo creo que sería tal vez buena idea que a esos tipos de visitas a la industria empiecen incluso antes, ¿no? Para que más o menos vayan visualizando qué es la industria. Pues a lo Sí. mejor cuarto o quinto semestre, ¿no? Que van a la mitad, creo que todavía tienen ese grado de la oportunidad de poder, si es para mí o no es para mí. Y fomentar eso, ¿no? Desde antes que empiecen a ver ese tipo de visitas, ¿no? A las industrias. Y ayudarles también a las experiencias, llevarle la experiencia a nosotros como industria o como asociación que es la SM, este, tratar de llevarles un poquito las experiencias reales de problemas reales que suceden en la industria. Y por qué no, también comentarles las experiencias que se tiene ya estar trabajando, Ujú. porque es bien diferente
bueno, creo que lo voy a manejar en pregunta. Este, ¿Cómo tú visualizas a un estudiante? eh, ¿Va a tener un enfoque hacia la investigación o un enfoque hacia la industria? ¿Los podrías identificar tú cuando ya estás dando clase? Sí, los que van hacia la parte de la industria son proactivos. O sea, no esperan a que tú les digas, ok, aquí está A, B, C y vamos a hacerlo así. Ellos te preguntan, ¿qué sigue? O son mucho de, ¿hay algo que pueda ser extra a lo que estamos haciendo? He notado mucho eso. Que igual también es un perfil que funciona muy bien en investigación de cualquier manera. Yo le decía hace poco a uno de los egresados con quien trabajé mucho, Marco Silverio, decía, eh, nunca dejes de preguntar. Y creo que eso es como donde identificas, para mí primero, si el alumno va a aprender o no. Ujú. Si estás sentado y asumes que lo que yo te estoy diciendo todo es correcto y que... Porque así antes era el perfil de los profesores, ¿no? O sea, lo que yo vengo y aquí te explico es la verdad de las verdades. No nada Y más no no nada más cuestiones. en la escuela, ¿eh? O sea, también aquí en la En la industria industria, se da, ¿no? Yo creo que sí. O sea, eso sí es también, o sea, dicen, lo hemos hecho durante años, ¿por qué sí, tendría ¿por que qué cambiar? cambiarlo, no? Sí, es verdad, pero creo que aprendes mucho cuestionando. Y cuestionando desde una perspectiva no de ¿y por qué lo haces así? Sino ¿y por qué se hace así? O sea, ¿qué lleva a que tengas este proceso, este procedimiento? Y es lo que yo veo, que los chicos, a mí en cuanto me empiezan a preguntar, cuando me dicen, y maestra, ¿y si eso lo hiciéramos al revés? ¿Qué pasaría? Ah, buena pregunta. Y incluso a mí me ayuda porque también a mí me hace que me plantee otras preguntas. Y se extraña cuando no sucede, ¿no? Me han pasado grupos donde, hijo, le cuesta bien harto trabajo dar clases porque volteas y alguna pregunta y no, y ahora tú tienes que ser quien cuestione. Pero ya cuando tú les preguntas a ellos, pues la dinámica es muy diferente porque ahora se sienten evaluados. Como que estás Ujú, preguntando no para incentivar la participación, sino para ver si efectivamente te pusieron atención o no. Entonces, a mí me pasaba con muchos grupos y fíjate que a veces yo les decía, tuve un grupo que di clases, de hecho eran ingenieros mecatrónicos, el primer grupo con el que di clases, eh, se dio una situación muy padre porque con muchos de ellos todavía tengo contacto. Algunos de ellos se fueron al área siderúrgica justamente por ok. la materia que me tocó impartir, que fue procesos de fabricación. Pero recuerdo mucho ese grupo de mecatrónicos porque ellos me preguntaban, visitante, ellos sí hacían esa pregunta de, quiero aprender más, o sea, no me quedo con esto. O que te digan, ¿y dónde puedo encontrar algo más? O incluso hasta que lleguen un día y te digan, vi un TikTok de lo que me habló la otra vez. Digo, aunque sea mínimo, sé que tienen en la cabeza el estar investigando un poquito más y que no se quedan solamente con lo que yo les estoy impartiendo. Creo que de ahí ese perfil pueden funcionar muy bien. A lo mejor alguien que va a investigaciones un poquito más analítico, uh, puede decir que a lo mejor un poquito más ordenado, pero te digo, al final son perfiles que funcionan muy bien en los dos. Yo sí agradezco muchísimo cuando termina la clase y me hacen preguntas porque es, ok, sí me estaban escuchando, no estaban como que en otra onda, pero son como donde puedo empezar a ver que el estudiante va a ser bueno. Y digo, y ya con eso, pues independientemente a lo que se quiera dedicar, pues ya estamos un pasito más adelante. Ahora, desde ese punto de vista, tú identificas a los que son, ya lo traen de así por naturaleza, ¿no? Son inquietos, son curiosos. Y, y qué pasa con los demás? O sea, y desde ese punto de vista, digo, hay algunos que ya traen eso, hay otros que lo tienen que desarrollar, hay otros que dan el salto porque me ha tocado ver de que primero están muy retraídos en el sentido de que son muy introvertidos, pero después dan el salto y vámonos, son otra persona. Pero en la academia, para la industria, ¿cómo se da ahorita? ¿Y cómo considerarías tú, si no se da, que se debería de ayudar a la gente a, a desarrollar esa parte?
justo ahí juegan un papel muy importante las asociaciones como ASM. O sea, el que se les dé ahora a los chicos la oportunidad de estar en contacto y que participen. Me viene a la mente lo que organizamos el año pasado, el concurso de Fluxtro, ¿no? El de profesionales emergentes. Dijimos, ok, van a tener ustedes la oportunidad de presentar su tema de desarrollo en tesis o de maestría también, recuerdo que habíamos incluido los dos, pero ya no lo vas a explicar en la clase, explícalo a alguien que trabaja en la industria. Y creo que cuando no dan el paso, a mí lo que me ha funcionado, lo que he tratado de hacer con los que a lo mejor se quedan un poquito atrás y dicen, todavía no, pues empujarlos un poquito y decirles, mira, está este concurso, o está este concurso, o está este concurso, entonces ya tienen opciones como para... No reprobar. Ándale. Sí, y los tomo en cuenta en evaluación. Muchos, si me están escuchando, están pensando cuando los obligué o incentivé a que participaran a lo mejor, por ejemplo, en un concurso de video acerca de qué es de la industria del acero, o, ¿sabes qué? Tienes que hacer el curso de Steel University porque es parte de la evaluación. Yo estoy tratando de involucrar, digo, a lo mejor pareciera como que medio obligatorio, pero que tu evaluación no sea solamente lo que viste de la clase, sino que sea la participación en un congreso, o participe en un concurso de domos, o participe en un concurso como HTS, donde hice un tratamiento térmico y vi si la barra se flexionaba o no. O sea, tratar de hacer otras cosas, además de las clases, para poder tener esa parte de la experiencia y quitarte el miedo, porque si no lo haces, nunca te vas a quitar el miedo. O sea, tienes que pasar esa barrera de, ok, me voy a poner al frente de gente que normalmente no estoy, para poder llegar al punto en el que ya me empiece a sentir cómodo. Y son como de las cosas que también he notado que hace la diferencia con alguien más. Quien empieza a sentirse cómodo siendo cuestionado por alguien más, o sea, llámese, voy a poner un póster en un congreso o algo así, ya también está un pasito más adelante, porque ya te quitaste ese miedo de que alguien más te evalúe, no solamente tus compañeros. Pues la siguiente vez ya va a ser más fácil y después ya vas a decir, bueno, ya hice un congreso aquí en México, ahora me voy a participar a algo a Estados Unidos, ¿no? Entonces son como actividades que nos ha ayudado mucho a SM justamente a desarrollar con los chicos para que tengan una formación más multidisciplinaria. Tus niños, ¿en dónde han estado? A ver, platícanos, porque creo que es importante también visualizar y aterrizar qué es lo que estás hablando, cómo estás desarrollando tú la parte de la exposición que tengan a ser preguntados, porque a final de cuentas creo que es uno de los puntos que siempre va a pasar en la industria. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué han hecho tus chiquillos? Muchas cosas, me siento muy orgullosa de ellos. Por ejemplo, creo que el punto donde vieron que lo estaban haciendo bien y que no importaba que fueran mexicanos, porque a veces tenemos ese pensamiento desafortunado como de cómo voy a ir a Estados Unidos, ya tienen las universidades, todos los equipos y además hablan inglés. Pero bueno, es un punto importante que ahorita aterrizo. La primera participación que se tuvo fue en el concurso de HTS que organiza la Sociedad de Tratamientos Térmicos, justamente en el evento de HeatTreat. Los chicos se inscribieron a un concurso. Era la primera vez que se organizaba Strong Bar Competition. Y entonces hicieron un tratamiento térmico en 4140. Se llevaron sus barras. Estaban contentos con participar, dijeron, ok, somos el único equipo mexicano, así que esto, ya como dicen, con participar ¿Dónde fue eso? Creo que fue Detroit, porque casi siempre HeatTreat es en Detroit, ¿no? Está como también itinerante, sí. Pero... o Columbus. Híjole, me va a fallar. Estados Unidos, en el extranjero. Estados Unidos, sí. Y participó Rodolfo Canales y Gladys Durán, bueno, entonces van... Y de todos modos, iban contentos, o sea, con participar. Pues ganaron.
era la primera vez que se organizaba Strong Bar Competition y primer equipo que gana mexicano, ¿no? Ok. Creo que la competición fue un 16 de septiembre, 15 y 16 de Mira. septiembre, o sea, llevaban su banderita, o sea, fue un hit. Y eso fue padre porque va a sonar malo decirlo, como no se lo esperaban, pero a veces pasa eso cuando es la primera experiencia que tienes fuera de México. También uno tiene como estos pensamientos en contra de, pues es que allá, o sea, estoy a otro nivel, ¿no? Y se dieron cuenta que el nivel que tienen es muy bueno. Incluso, a pesar de no tener tantos equipos como se puede tener en una universidad extranjera, a lo mejor de ciertas cosas, tuvieron el mismo desempeño, incluso mejor, porque al final ellos ganaron. Presentaron el póster, explicaron por qué hicieron el tratamiento térmico con lo que lo hicieron, las etapas del revenido que tuvieron, trabajaron en equipo, también fueron solamente 2 a representar al equipo, pero eran 5 en total, y eso les dio como un impulso, porque ¿qué pasó? Desde ese año hemos estado consecutivamente participando. El año pasado volvieron a ganar el concurso. Ya teníamos 2 años en los que se participaba, pero no se tenía el primer lugar, porque ahí solamente iba en primer lugar. Ok. Y el año pasado volvieron a ganar, justamente. ¿Con cuántos compitieron? Por lo general en Strong Bar Competition son 5 a 6 universidades las que participan de Estados Unidos. México sigue siendo, y el Tecnológico Morelia sigue siendo la única universidad de Latinoamérica que participa. Y va variando. Están entre 5 y 10 equipos los que normalmente participan. Está el concurso de Doomsday Competition, donde hacen su domo. También ese se participó por primera vez en el 2022 y pasó algo similar, o sea, no ganan por el que soporta más la carga, sino el que tiene mejor diseño, que se parece más al domo que tienen ellos, ¿no? En Ohio. Y eso también pasó de una manera muy similar, o sea, ves a alguien y dices, mira, también es de Morelia y también estudia materiales, bueno, ¿por qué no lo pruebo, no? Y eso los motivó y siguen también participando año con año en el concurso. Entonces, marcan... me siento muy orgullosa porque no es solamente participar, es desde el punto en el que dices, ok, me anoto. La maestra que le empuja para que elija la carrera de materiales, o la maestra que empuja a sus estudiantes a dar un paso más. Sí, y es el más difícil, ¿eh? O sea, realmente el paso es decir, ¿sí voy o no voy? Ajá. Porque sí puede haber quien te diga, no, maestra, me da pena hablar en público, me da pena hablar en inglés, y hay quien te dice, ok, voy. Pero esa es la diferencia, o sea, como pueden ser 2 líneas del tiempo completamente diferentes. El que decidió ir a un concurso con el miedo de que no pronunciaba bien el inglés, que le cuestionaran cosas técnicas en inglés, o el que dice, no, mejor no. Y lo he visto. O sea, he visto como perfiles similares de alumnos que dicen que sí y que dicen que no. Y la diferencia sí es muy grande. O sea, quien dice, ok, me voy a exponer, voy a salir un poquito del confort de... No quiero regarle en público, porque alguien hace poco me decía eso. Les decía, ¿por qué no participan? Me dicen, es que nos da mucha pena que pues vayan a fijar que no sabemos. Ajá. Les digo, eso es lo primero que tienes que quitar. La idea de que tienes que saberlo todo, porque no, o sea, no. Y eso es algo que he notado últimamente en las generaciones. Y también de forma personal. O sea, tienes que tener ese pensamiento de que siempre vas a estar aprendiendo y que vas a llegar a un lugar donde probablemente no lo sepas. Y no pasa nada. O sea, en cierta medida, todos estamos haciendo este tipo de cosas para aprender más, adquirir experiencia. Y entonces... eso es lo que puede hacer una diferencia significativa en hacia dónde va tu vida. Que digas que sí o que digas que no. Y todo parte de eso. Digo, creo que ahorita de lo que estás hablando es de la toma de decisiones, que es una de las habilidades, a final de cuentas, blandas, que de las que considero que falta en la academia, empujar un poquito hacia ella en ese tema, ¿no? Uh-huh. Y creo que la parte teórica, en general, en todas las universidades, aquí no, universidades tecnológicas, en todas las academias, creo que es a nivel nacional es buena, sé que es buena, pero creo que la diferencia, y espero tu comentario,
y que parte de eso es cómo están tomando, cómo se les está enseñando las habilidades blandas, llámese comunicación efectiva, ya sea en español o en inglés, Ujú. eh, Trabajo en trabajo en equipo. equipo. ¿Y crees que haga falta eso en las demás escuelas? Ese tipo de acompañamientos, a ese tipo si no materias, ¿por qué no cursos, no? Empezar a tomar esa parte, ¿no? Pues a lo mejor un verano de un curso sobre comunicación efectiva, trabajo en equipo, Ujú. inteligencia emocional, eh, que les ayude a dar ese salto, ¿no? Que no sea una maestra que las aviente al abismo o que los amenace con que si no lo hacen los repruebo o no les dan puntos, para que den ese paso que tus niños lo dieron y creo que rindieron frutos. Digo, ese es yo creo que un llamado que muy personalmente yo sí haría a las demás instituciones, Ujú. ¿no? Creo que manejar este tipo de circunstancias o de habilidades que son necesarias. Nosotros que vivimos en la industria, particularmente lo digo desde mi experiencia, hubo un antes y un después. O sea, yo fui de los que estaban bien introvertidos, que no era proactivo en su momento, y de repente de la noche a la mañana, pum, ya estoy haciendo cosas proactivo, ir hacia allá, salirme de mi zona de confort. eh, Digo, y hablaba de la Ujú. experiencia de el comentario inicial, uno de los comentarios iniciales de que yo había visto gente que en un inicio eran muy introvertidos y de repente dan el salto Ujú. y creo que eso, por lo menos desde mi experiencia a mí me pasó, ¿no? A final de cuentas tuve que tomar esas habilidades que nadie no me había comentado que se eran útiles o que eran necesarias y que simplemente estamos acostumbrados de que si las absorbes de manera individual, sin que nadie te lo diga, puedes sobresalir, pero creo que podríamos darle un poquito la vuelta a eso, no esperar 5 o 6 años que después los chavos salgan de la escuela y Para digan, desarrollar. para que se den cuenta, este, con caídas, con fracasos, con altibajos, que es necesario esa parte, ¿no? Tú lo has hecho muy bien y creo que da resultados. O sea, los resultados tuyos con tu gente es tangible, ¿no? Eh, ¿Qué crees que le haga falta a las demás instituciones que puedan dar ese brinco, ese salto? Incluso también considero que es una zona de confort que tienen, porque al final de cuentas hablar de este tipo de temas o trabajar en eso es complicado, es complejo. Mm, tener aliados con la industria. Es que son varias cosas. Ahora que mencionas ese punto, a mí me pasó también lo mismo cuando estaba estudiando. Yo estaba concentrada solamente en que tengo que sacar buen promedio porque era bastante ñoño. Entonces, eh, sí estaba como muy en la idea de calificaciones, aparte porque tenía becas y eso también me ayudaba a tener ciertas oportunidades, ¿no? Pero no era tan extrovertida. A mí en mi caso yo creo que la diferencia se dio cuando empecé a trabajar, porque ahí desarrollas las habilidades de las soft skills, porque sí, o sea, tienes que, Ajá. si no, No es sobrevives. complicado, no sobrevives, sí, exactamente. Entonces yo creo que sí es necesario, y contesto un poquito a lo mejor de las primeras preguntas que me hacías, ¿qué puede hacer la diferencia entre un profesor para que tenga el mismo programa educativo un impacto diferente? La experiencia que tienes. Porque yo cuando ya regresé de la industria, pues bueno, digamos que ya venía trabajada, por así decirlo, o sea, ya había tenido contacto con personas que también sabían mucho más que yo seguramente y que es un punto importante que te ayuda a desenvolverte mejor, aceptar que decían no lo conoces todo, que siempre vas a estar aprendiendo, que no sales de la escuela sabiéndolo absolutamente todo, porque también a veces tienes esa idea de que tengo que saber las cosas y si me preguntan y no me lo sé van a decir, no, es que no, chavo, estás mal, o sea, tú deberías venir acá y no. O sea, siempre vas a tener una curva de aprendizaje en cualquier proceso que tengas. Y creo que la experiencia laboral te da sin duda eso, el ponerte ahí ahora sí que en la realidad,
en el convivir con gente completamente diferente. A mí me dicen siempre, maestra, no me pongan trabajos en equipo, os odio, yo hago los trabajos mejor solito. Les digo, no, porque así es la vida. Si no te lo pongo a hacer los trabajos ahorita con la que te cae mal, con el que te cae mal, con el que es flojo, con el que es workaholic, así lo vas a sufrir más afuera. Cuando estés allá y tengas que interactuar con otras personas para sacar la chamba, y que si no te sale tu trabajo, ahorita repruebas, ¿no? Uh-huh. Pero allá afuera es, si no corren. te corren. Te corren. Sí. Al final de cuentas te dan las gracias y dices, está bien, sigue estudiando. Entonces tienes que hacerlo por eso yo trato de exponerlos ese tipo de actividades para que las soft skills las desarrollen desde que están ahí. O sea, los capítulos estudiantiles son de las mejores cosas. O sea, a mí me encantaría que cada universidad que hay de materiales y después las que siguen y de otras carreras tuvieran un capítulo estudiantil, porque lo primero que hacen es conformar una mesa directiva. Entonces tiene que haber alguien que vea tesorería, alguien que sea el secretario de las minutas, el vicepresidente o vicepresidenta, el presidente. En Morelia, por ejemplo, se agregaron webmaster, el que le llaman junior class rep, que es como que el que hace el outreach con los más pequeños. Entonces, ya tienes una mesa directiva, una organización, ¿no? En donde tienes que empezar a distribuir tareas, ¿no? Punto número 1. 2, juntas, ok. Que las famosas juntas que podrían ser mail, o sea, pero ya tienes una estructura. Después, organizar eventos. El primer evento que organizan, pues bueno, ¿y quién hace qué y esto? Y empiezas a desarrollar muchas cosas, sobre todo trabajo en equipo, comunicación, ¿cómo le llaman? Tolerancia a la frustración, manejo del tiempo, adaptabilidad. Bueno, ahora va a venir Esaú de Danfoss y bueno, voy a tener que atenderlo. Bueno, entonces tengo que empezar a ver también cómo interactúo con gente que es externa a mi medio, ¿no? Entonces eso les da muy buenas herramientas para que puedan ponerse ahí a prueba. Y pasa algo similar. Hay quien dice, ok, me gusta el reto, es pesado, estoy expuesto a algo incómodo, pero sé que voy a sacar algo de aquí. O no, gracias, porque sí ha pasado. O sea, si a quien me ha dicho, sabe que no me siento muy a gusto haciendo esto, me da pena, es mucho tiempo, y no es como que me voy a poner 10 en una materia, entonces no, gracias. Y son muchas soft skills que, pues a lo mejor, yo espero que sí se den cuenta ya que estén allá afuera, que digan, ay, sí me sirvió haber estado en la mesa directiva. Pero yo digo que sí, porque todos los que han estado hasta ahorita están trabajando en algo que les gusta, y ya cuando llegan ahí ya no es ese paso que solía ser como nos pasaba a nosotros, ¿no? Que pasabas de las clases a que órale, y a la friega, y te quedabas de, híjole, pues como que ese brinco de teoría a práctica se hacía, pues digamos que complicado al principio, ¿no? Porque no tenías esa interacción previa. Pero, y sobre todo la gente, porque yo digo que los procesos, vamos a decir, puedan ser como especializados y todo, pero no me dejarás mentir, es más difícil tratar a la gente cuando estás trabajando que los procesos mismos o los materiales. No, por supuesto, digo, yo creo que es uno de los puntos medulares de la industria. No basta con saber la teoría y tener un promedio de 9.9 en la escuela. Digo, y eso lo digo también con experiencia. Digo, yo no fui promedio, por ejemplo, de 9 ni de 8.5 ni 8.4. O sea, y la inversa, al final un promedio elevado no te garantiza que puedas desarrollarte bien en el trabajo. Principalmente lo acabas de decir, yo creo que es analizando un poquito ya la parte fundamental es de la escuela. Antes te ibas directamente a una organización con un organigrama que ya tendrías. Cada uno de los puestos tienen un trabajo, una meta, un objetivo ya tal cual como es. Sí. Y eso te da a trabajar y no se te hace extraño cuando llegas a la industria que pase eso. O sea, que tú ya sabes que alguien más tiene que hacer algo y dependes de esa persona. Dependes de aquella persona, dependes incluso del humor de los chavos que, en este caso en la industria, de los chavos que están ejecutando el proceso como tal, ¿no? Pueden venir trasnochados, desvelados, enojados, y eso influye en cómo van a hacer el trabajo. Y creo que si lo transformas a la escuela,
parte de lo que estás haciendo se me hace lo más correcto y lo más parecido a ese nivel que se van a enfrentar en la industria posteriormente, ¿no? Cuando tú eres miembro de una mesa estudiantil, en este caso, no trabajas con operadores, pero trabajas con alumnos que no están involucrados en lo que tú estás haciendo. Cuando tú les indicas, a ver, váyanse y siéntense, vayan a aquel salón, al auditorio y todo eso, no todos te van a hacer caso. Y creo que eso podría ayudar y está ayudando, creo que a cómo tu gente que ya egresados están adaptados a una organización, a un organigrama, a un no lo vas a hacer todo tú y la parte que tú estás haciendo a lo mejor no te alcanza el tiempo, no estás con la experiencia para decir ya me equivoqué, porque te vas a equivocar. Digo, la única manera que alguien no se equivoque es no hacer nada. Exactamente. Es la única manera que alguien no se va a equivocar. Espérenlo, y la importancia de saber que te vas a equivocar y cómo vas a reaccionar es importante. Y tú ya lo estás adentrando. Creo que eso es una gran ventaja para toda la gente que está saliendo de tu escuela. Y creo que me acabas de confirmar y tienen buenos resultados ya en la industria. Y esa brecha que tiene, o que se tenía antes, por lo menos en el Tecnológico de Morelia, ahorita ya se está reduciendo. Cómo los egresados se están adaptando rápido a la industria. Y creo que ese es uno de los temas que deberíamos invitar a las demás instituciones que empiecen a hacer, ¿no? Digo, creo que la organización, si no lo habíamos explicado antes, yo también soy miembro de la asociación ASM, y parte de lo que hacemos es precisamente llevar a la industria un poquito de la experiencia que varios miembros de la ASM tienen y van y la desarrollan en la industria y la explican y la exponen en las universidades, ¿no? Y a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué tipo primero qué tipo de seguimiento ustedes hacen a los egresados como universidad. Y como universidad, ustedes llegan a tener una autoevaluación de no quiero decir de la gente, pero sino de su forma de que salen los alumnos. Sí, por lo general se tienen reuniones justamente, algo como de la mano con lo que te comentaba de que se evalúa el plan de estudios. También pedimos un feedback por parte de la industria para saber que las materias están de acuerdo a los temas actuales, por ponerlo de una forma muy general. Sucede lo mismo con los egresados. Se envían encuestas a los empleadores para conocer las soft skills, las hard skills, en qué podemos trabajar. Y por eso es bien importante organizar eventos como ASM en tu universidad. O sea, la verdad es que de ahí hemos sacado muchísima información y bastantes puntos para trabajar, porque siempre la pregunta es, bueno, ¿y cómo ves a los egresados, no? Yo suelo hacerla en corto, pero sí hay una estructura por parte del tecnológico, de que te digo que se envía la encuesta y entonces ahí ya se hacen preguntas mucho más concretas, ¿no? Oye, en adaptabilidad, por ejemplo, ¿cómo son los egresados de Ingeniería en Materiales del Instituto Tecnológico de Morelia? ¿Se adaptan bien? ¿Les cuesta trabajo? ¿No se adaptan? Y así hay un perfil del egresado y hay ciertas características que se esperan, que entonces esos son los que se piden que se dé un feedback para saber, y sobre eso nosotros trabajamos, ¿no? Y ahí nos dicen, ¿sabes qué? Y eso es algo muy común que sucede con las ingenierías. Siempre era, cuando se hacían estas encuestas, era, ¿sabes qué? Vienen muy bien en la parte técnica, padrísimo todo, pero en la parte de soft skills hay que trabajarle más. El típico tema del inglés. O sea, también por eso es importante tener una exposición internacional. O sea, la verdad es que ahorita quien no sabe inglés está como a la mitad de las posibilidades de su potencial, porque solían decirnos algunas empresas, oye, vienen súper bien en la parte técnica, pero a la mera hora que tienen que presentar algo, pero en inglés, o tener una junta, pues ahí les falla, ¿no? Y de hecho hubo una empresa en su momento que apoyó durante algunos años al tecnológico con becas a los chicos, en particular materiales, mecánica, algunas carreras, donde tenían egresados que les faltaba ese punto, y vino un apoyo importante por esa parte. Pero sí, el punto como que solíamos ver era eso, que había que trabajar en las soft skills. Me preguntabas también hace un momento,
¿suele suceder lo mismo en las universidades? Yo siento que sí, porque al final el esquema es el mismo, vemos materias muy parecidas, pero yo siento que si hay algo generacional ahorita, creo que en la mayoría de las universidades nuestro talón de Aquiles justamente son las soft skills. O sea, siento que pudiera que en algunas vemos alguna especialidad un poco más hacia ciertos materiales, pero creo que sí tendríamos que estar todos trabajando en conjunto, haciendo mesas directivas o haciendo actividades con las asociaciones para ayudarles a los chicos a desenvolverse mejor, a tener más interacción, a estar, como te decía, con esa experiencia mucho antes de que les toque la experiencia, llamémosla, pues no Ruda. real, la ruda. La ruda, porque sí, digo, a final de cuentas es un hecho que el ambiente a una escuela, a la industria es totalmente diferente, ¿no? Sí. Y de entrada ya es un ambiente así como que hay mucha gente, ya está toda prisa, ¿no? Yo me acuerdo en la escuela, ¿no? Pues, grupitos por aquí, sentados de aquel lado, todos bien tranquilos pensando en otras cosas, pero en la industria entras y gente por aquí, gente por allá corriendo, bueno, no corriendo, ¿verdad? Pero sí, tienen actividades y cosas que hacer, ¿no? Y creo que tiene razón ahorita en el aspecto generacional, que también Sí. es bastante grande, que estamos acostumbrados nosotros ya de la vieja escuela a ir a los hornos, ir al piso y ensuciar. Ahorita ya es un poquito diferente y lo veo. eh, Tenemos a veces que empujar a la gente que vaya a piso, que se vayan y se ensucie un poquito. Y creo que es uno de los trabajos que estás manejando de manera increíble. Creo que los resultados hablan por sí solo. Tener todo ese tema de exponer a los alumnos a un ambiente ya diferente, que es de la escuela, y diferente en la escuela a organizar eventos, es ser parte de una organización dentro de la misma escuela, los enseña ya a ver que existe un organigrama, que existe puestos con sus objetivos bien definidos y que ellos vean, visualicen, vivan y ejecuten esa parte. Creo que es algo que mejora muchísimo la adaptabilidad ya cuando salen de la industria. Ya una de las cosas que te pregunto ahorita es a los que van iniciando o todavía no se deciden a qué carreras tomar, si se van por en sistemas o industrial. Uh-huh. ¿Qué les dirías ahorita tú para que tomen una buena decisión y se vayan a materiales? Que se van a divertir. eh, Creo que materiales o metalúrgicos, al fin, no hemos llegado a esa discusión, ¿verdad? Pero decimos que es de otro podcast de No, las creo que diferencias. totalmente de acuerdo, me ganaste el comentario. Digo, esa discusión es como si dijéramos la quesadilla, ¿queso o no queso? Ándale. Sí, o sea, creo que metalurgia, materiales, creo que es un tema extenso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es una carrera que, para empezar, hace un momento también te decía lo mismo, o la amas o no te gusta, o sea, es ruda, sí es ruda. La mayoría de los procesos suelen ser calientes, no va a ser como otra carrera como sistemas en la que estás en la computadora y que no te enfrentas a ese tipo de cosas, pero hay algo de la gente que estudia materiales que, que hace que te enamores de la carrera. Yo creo que hace muy buen clic el hecho de que la verdad vas a encontrar trabajo. O sea, está ahorita, Uh-huh. hay muy pocos ingenieros en materiales, hay muy pocos ingenieros metalúrgicos y la situación ha sido realmente muy similar en las últimas décadas, desde que la carrera se creó. Entonces la demanda es mucha, la oferta es poca, entonces te va a ayudar a que te posiciones muy bien. Y tiene un campo inmenso, o sea, yo creo que de las ingenierías probablemente es donde más cosas vas a hacer, porque pasa igual, ok, no me gustan los cerámicos, perfecto, te puedes ir a los polímeros y es todo un mundo. O sea, yo, por ejemplo, hace algunos semestres estuve dando materiales poliméricos. No es en lo que yo trabajé. Sin embargo, pues me tocó prepararme para dar a los, ahora sí como dicen, como el maestro que se prepara preparando a los demás. Uh-huh. Y dije, wow, o sea, polímeros, a lo mejor me hubiera gustado en su momento entrar a esa parte porque también Es un mundo. es un mundo.
y entras a algo y te vas y te vas y te vas y te puedes llegar hasta una parte que es nicho de algo en muy particular. Aunque no me gusta cerámicos. Cerámicos es otro mundo completamente diferente y también son muchas cosas que te permite una versatilidad. Entonces, materiales o metalurgia misma, no me gustan los aceros, me voy a las aleaciones ligeras, no me voy al aluminio, me voy al cobre. Entonces, creo que la ventaja es esa, que no tienes que estar centrado en una sola línea. Tiene mucho campo en el que te puedas dedicar. En México, afortunadamente, también, aunque pareciera que no, aunque nadie nos conoce, ayer decíamos que, y a mí también me pasó que cuando escuchan ingeniero en materiales dicen, grava, cemento, varilla, ¿verdad? Y yo, no. Y siguen haciendo el mismo chiste. Ayer le decían a Diego, sí, tú ves temas de materiales de construcción. Y dice, no, para nada. No se conoce, pero una vez que estás en contacto, o sea, y que le explicas, por ejemplo, a los niños cuando vamos a las ferias vocacionales y le dices, o sea, ¿sabías que la forma en la que se ordena el grafito puede darte el material más duro hasta ahora conocido, que es el diamante, o te puede dar grafito que utilizas en los lápices, y eso solamente con que lo manipules? Bueno, tú puedes manipular la estructura cristalina de muchos materiales, y eso como que ya que lo entienden, pues ya, como que se te abren los ojos, ¿no? Y ya empiezas te empieza a gustar. Entonces yo creo que tiene las dos, es tremendamente grande el campo, y dos, la verdad es que está no solo en México, en general en el mundo, pues tienes muy buenas perspectivas económicas si estudias esta carrera. Perfecto. Y ya para finalizar, ¿cuál tú crees que sería el tema principal, medular, que tenemos que trabajar, tanto la industria como la academia, para que el choque no sea tan grande para los egresados y puedan desarrollar completamente los talentos que traen los egresados? ¿En qué deberíamos trabajar? Yo siento que sí debemos seguir trabajando mucho en el acercamiento, en que la industria diga, ok, préstame a tus muchachos y acá vamos a empezar a trabajar con ellos, que quiten esa parte de no saben o van a estar muy poquito tiempo aquí, pues ¿qué les vamos a enseñar? Afortunadamente hemos encontrado muy buenos aliados a través de ASM, o sea, con Metalinspec estamos trabajando con Equimsa, o sea, hay forma en la que ellos también se han acercado a nosotros, van a la escuela, nos dicen, oye, vamos a hacer un tratamiento térmico y te voy a llevar uno de mis aceites, por ejemplo, y vamos a ver cómo se lleva a cabo, ¿no? Entonces, que las empresas se den esa oportunidad de dedicar el tiempo para acercarse a los chavos. Yo creo que, yo siempre les digo, es un semillero. O sea, es prácticamente como que llegas y si los conoces de ahí, vas a encontrarte seguramente con el próximo ingeniero metalúrgico que vas a tener en la planta. Y lo puedes conocer desde antes de que egrese. Incluso si quieres, y te llama la atención cómo trabaja esta persona, pues te lo puedes llevar de residente, ¿no? O sea, hay maneras de desarrollarlos mucho antes de que egresen. Y eso es lo que te decía, que yo estoy tratando de impulsar desde mi trinchera, como que no se esperen hasta que estén en el último semestre para estar ahí. O sea, que ver la posibilidad de que en un verano o algún proyecto relacionado con ellos. Y por parte de la academia, yo creo que también nosotros tenemos que ir. No podemos estar esperando que la industria venga y te busque y oye, ¿qué onda? ¿Cuántos egresados tienes? O también nosotros ir, ¿no? Oye, quiero estar más en contacto quiero que me digas y que me des un feedback. Algo que a mí me ha hecho aprender bastante es que siempre preguntar, oye, ¿qué tal lo hice? ¿Cómo estuvo? O sea, es retroalimentación de las dos partes, ¿no? Cuando preguntas, como te decía hace un rato, si preguntas, aprendes. Entonces, si preguntas y dices, bueno, ¿qué podría estar haciendo yo? O a veces en la industria que nos gusta preguntarles, bueno, ¿y qué problemas tienes, no? En una de esas, pues alguien te puede ayudar, prepara a lo mejor un material y lo que no se puede en el día a día, hacerlo allá. De hecho, eso fue, por ejemplo, una de las cosas por las cuales yo al final decidí también pasar de la industria a la academia. A veces decías,
en la industria no te da tiempo de sentarte a hacer una Hacer algo. metalografía y Ajá. decir, ok, voy a hacer esto, voy a hacer un análisis mucho más específico de una problemática que tengo. Es imposible, el tiempo no te come. Sí, claro. Por otro lado, a veces también la academia es mucho más lento porque pues, no tienes esa premura, pero cuando las dos se combinan, si alguien de la industria dice, bueno, a lo mejor este tema no necesito ahorita los resultados, pero pues a lo mejor unos 2-3 meses sí, que alguien, en lugar de que lo haga aquí, que alguien aprenda haciendo eso en la escuela. Y te digo, ya desde ahí empiezas desde antes. O sea, pasa lo mismo con las ferias vocacionales, que a veces nos dicen, vayan a las prepas para que convenzan a los chicos de que entren a materiales. Sí. Y te topas con alguien que te dice, no, pues yo quiero estudiar criminología. Y dice, no, oye, no, yo quiero ser cirujano plástico, cosas así. Dice, oye, ok, ¿y ahí cómo le doy la vuelta para convencerte? No, pues ahí está canijo. Pero cuando vas con los niños de primaria, y no como con ese eslogan de mercadotecnia de, oye, entra materiales, sino llegas y le empiezas a platicar de las estructuras cristalinas o los pones a hacer figuras de cerámica. Creo que ahí es donde empiezas. O sea, a generar esa semillita. Exactamente. A lo mejor no todos van a entrar materiales, pero con que de ese grupo 1 o 2 diga, eso está interesante, y después lo vea, lo escuche, incluso ya ni materiales, con que entre una ingeniería, porque también estamos en extinción. Alguien decía, los de materiales y metalúrgicos estamos en extinción, pero también en Estados Unidos, por ejemplo, hay crisis de ingenieros. O sea, año con año hay menos matriculados. Pero la semillita tiene que empezar desde antes. Ese es como que lo que yo creo que hace la diferencia. No te esperes a que ya estés cerca de egresar, no te esperes a que esté decidiéndose, sino empieza desde mucho antes, y el trabajo es, pues digamos que todo es más fácil, ¿no? Es menos trabajo. Bastante trabajo creo que todavía hay para cerrar ese gap que tenemos todavía, pero creo que es factible, y creo que estás iniciando de manera correcta, y creo que es uno de los puntos de este podcast, hacer ver que sí se puede, y que hay maneras que se pueden hacer que la gente pueda estar involucrada en la parte de materiales en la escuela, y que las industrias y que los chavos que vayan saliendo para las industrias tengan más herramientas y les sea más fácil, y esa curva de aprendizajes se reduzca bastante. Digo, es un buen inicio. Vamos a seguir nosotros trabajando. Digo, nosotros ambos estamos en la parte de la ACM. Creo que es uno de los principales puntos que nosotros estamos trabajando, estamos visualizando, reducir de manera paulatina, porque tampoco lo podemos hacer de manera inmediata, pero de manera paulatina reducir ese gap que tiene la industria contra la academia en cuestión de egresados, ¿no? Y ya la última pregunta, a mí me gustaría que nos recomendaras unos 3 libros para leer, sí, 3. ¿De materiales o...? De lo que tú quieras, o sea, que te hayan marcado, que hayas dicho, este es el que traes en la mente, esos 3. Ya sea de la escuela o... Ajá. Bueno, últimamente con los que he aprendido más es El sutil arte de que te importa un carajo, okay, de Mark Manson. Perfecto. Todo el mundo lo tiene que leer. Sí, sí, unos lo aprendemos así a la mala, pero si uno lo leen, yo creo que les va a preparar un poquito, ¿eh? Sí, creo que después de que lo leí, como que fue un switch, porque sí, y es algo que me dice mucho mi esposo cuando le pregunto, oye, esto, y me dice, nadie está pensando en ti, Montserrat. O sea, es como que uno se mete tanto en su cabeza y piensa que los demás están concentrados en ti, cuando en realidad tú eres el que te haces muchas telarañas ahí. Y el libro trata mucho de eso, ¿no? O sea, como que bájale 2 rayitas. Cosa que yo también he estado, el cuerpo también me ha tenido que enseñar a bajarle 2 rayitas a muchas cosas, y lo adquieres con la edad. Pero ahí en resumen, como que te dice, bájale 2. También se me fue el nombre, pero es uno habla del sentido de la vida. Ay, a ver si tú me puedes ayudar. Se me fue el nombre. Te habla mucho, a ver, es una persona, es un
neuropsicólogo que estuvo en el Holocausto. ¿Cuál es? A ver, el staff que nos ayude. Sí. Habla del sentido de la vida. Que estuvo en el Holocausto observa cómo se comporta la gente en el Holocausto ya cuando está en las últimas etapas de su vida. Exactamente. Y ve qué es importante de la vida y no me acuerdo el nombre, pero creo que sí lo he escuchado, no lo he leído, pero sí me han recomendado bastante ese. Uno de los padres también de la psicoterapia, o sea, te habla Carl Frank. Carl Jung. Ay, mi esposo se va a enojar bastante. Porque es uno de los libros que también se ven mucho en psicología. En dice, te puede pasar algo malo y puedes hacer dos cosas. Quejarte y que esa experiencia defina tu vida. Ajá. O dos, darle para adelante. Aplicar la del primer libro, ¿no? Que todo te valga. Sí. Ándale, algo similar. Sí. El hombre en busca de sentido, exactamente. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Ese también lo leí hace poquito. Y está chiquito, digerible. Y sí, te cambia la perspectiva. O sea, dices, bueno, o sea, o me hago víctima o enfrento las cosas. Ese lo recomiendo. Y uno tercero, que sería como para relajarse. Algo tranquilón. Bueno, es que también Mark Manson tiene otro que se llama Todo está perdido. Está más enfocado como en la parte de la filosofía y las creencias. Creo que a veces le ponemos mucha atención a como que lo que la gente o piensa de nosotros o como que estamos muy enfocados en las perspectivas. Y en la de Todo está perdido también nos hablan de cómo llevar una filosofía de vida, pero en función de lo que es prioritario para ti. Exacto. Sí, y te habla mucho de cómo se construyen las religiones. Ok. Entonces te dice así como que al final todo lleva a un punto en el que voy a buscar un beneficio, pero pues estás dispuesto como que a sacrificar ciertas creencias por ir como que hacia algo. Ese está un poquito más filosófico, pero también me hizo cambiar mucho la perspectiva. Ok, yo creo que vamos a abrir un podcast que se llame La Filosofía Sauciana. No, porque sí, digo bastante. Yo soy muy... me gusta mucho investigar sobre ese tipo de comportamiento humano. Digo, libros muy buenos, pero sí creo que sí nos daría para otras 2 horas de podcast. Y bueno, Monse, muchísimas gracias por haber aceptado. Oficialmente te voy a comprometer que no sea la última vez que nos visites y creo que una de las cosas que me gustaría que me ayudaras es, creo que ya estamos hablando de la parte docente, pero me gustaría que los jóvenes y que los demás que nos están viendo, escuchando, también los escuchen a ellos, ¿no? ¿Qué opinan sobre la industria? ¿Qué opinan sobre la escuela? Y cuáles son sus expectativas y cómo viven esa transición de la escuela a la industria. Exactamente, sí, está muy bien. Sería muy buen clic para continuar con eso. Perfecto. Y bueno, espero la siguiente invitación también, yo con todo gusto. Claro, excelente, muchísimas gracias. No, a ti. No, y pues sería todo para nosotros. Muchas gracias al café de aquí, White and Black Studios. Saludos. Gracias. Los esperamos en una siguiente emisión. Esto fue Templado entre Cafés. Como ya lo vimos, Monse, en la academia, y qué es lo que se necesita para poder eliminar o reducir ese gap que tienen los egresados cuando pasan a la industria. Agradecemos que se hayan quedado hasta el final y muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bye, vámonos, ahora sí. Gracias, Monse. No, muy bien.